Buenas tardes, continuamos con la agenda académica de este 12º encuentro de la jurisdicción constitucional con el panel Eficacia e Impacto de las Decisiones de Constitucionalidad de la Corte Constitucional. Quiero agradecer al señor presidente de la Corte Constitucional por permitirme dirigir unas palabras hoy, y mi gratitud es triple. Mi gratitud es porque yo trabajé en la Corte hace mucho tiempo. Allí tuve el privilegio de conocer a la doctora Gloria y a otros dilectos colegas y amigos. En segundo lugar, por permitirme hacerlo acá en Nariño, una tierra tan acogedora y tan grata, donde siempre me he sentido muy bien. Y en tercer lugar, fundamentalmente porque veo que esta reflexión que se está invitando hoy permite hacer lo que no hemos hecho en el pasado. Hace unos años, revisando literatura sobre la Constitución del 86, encontré que cuando se conmemoraron los 100 años, no había escritos analíticos, críticos sobre la Constitución, y al contrario, lo que había era una apología de todo lo que rodeaba la Constitución del 86. Todos sabemos que 5 años después sucumbiría esa Constitución y terminaría siendo responsabilizada injustamente por nosotros, los estudiantes de la séptima papeleta, de todos los males del país. Por eso me parece muy apropiado, y estoy muy agradecido que se me dé la oportunidad de traer unas reflexiones que, por supuesto, las hago a título personal y no de la institución donde en este momento laboro. La intervención de la economía prevista en la Constitución, tal y como la concibe la Constitución, se desarrolla a través de dos soportes: la ley, que adopta la política pública, y la administración, que la pone en ejecución. Cuando el doctor Cano decía que quería reconocer que la Corte revistió al Banco de la República de la suficiente autonomía para desarrollar su tarea, quisiera rescatar de esa frase que lo que hizo exactamente la Corte fue avalar la legislación que desarrollaba con arreglo a la Constitución, a una Constitución que, por cierto, lo que hizo fue reconocer o hacer suya la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la autonomía del banco, jurisprudencia que se dio antes de la reforma constitucional y de las reformas legales de 1968, cuando se crea la Junta Monetaria. Hay pues una larguísima tradición de control constitucional que yo no me aventuraría a decir formal, sino que es un control constitucional muy rico y que desembocó en eso. Yo quisiera rescatar de la labor de la Corte: siempre que se hacen estos balances, se señala con el dedo las sentencias que no son, digamos, del agrado del expositor, si es un crítico de las decisiones de la Corte. Hay una enorme cantidad de sentencias de la Corte que no se comentan, que no se glosan, y que han mantenido la estructura del régimen económico de la Constitución. Quisiera referirme particularmente al régimen legal de los servicios públicos domiciliarios. Si revisamos las decenas de fallos de control abstracto, la Corte ha sido muy cautelosa en proteger las decisiones de política pública que en desarrollo de la Constitución adoptó el legislador del año 94. No así cuando ha abordado el tema a partir de acciones de tutela, donde pareciera encontrarse uno frente a otro fallador que, dejando de lado los mandatos constitucionales legales y sus fallos de constitucionalidad, se aventura en la experiencia de la judicialización de la economía a través de una intervención judicial no prevista en la Constitución. La Constitución no previó una intervención judicial de la economía desarticulada, atomizada,
sin reglas, sin soporte técnico alguno. Quizás por eso el doctor Cano propone que a las decisiones de los jueces de la Corte, y yo lo extendería a la de los otros jueces que se llaman hoy constitucionales, el todopoderoso juez de la Acción Popular, por ejemplo, puede tomar decisiones aún más drásticas y de impacto aún mayor que las que se pueden adoptar en los procesos de acción de tutela, con la gravedad además de que ahí nadie puede afirmar que esté excediéndose en las competencias, porque el legislador infortunadamente en el año 98 hizo suya, digamos, una serie de criterios judiciales sobre el papel de los jueces en la economía. Entonces yo encuentro que es complicado que se asuma esas competencias, o como señaló la doctora Cristina, se haya revestido la Corte ella misma de competencias, porque yo sí creo, sigo creyendo y seguiré creyendo que una Constitución es un reparto de competencias y las autoridades no podemos hacer sino lo que la Constitución nos atribuye. Nadie puede alegar que está encima de la Constitución, ni siquiera el defensor de la Constitución. El defensor de la Constitución es eso, el juez natural de la Constitución, que busca que lo que está previsto en la Constitución se respete, que lo que está adoptado en el contrato social se cumpla, no que lo que está ahí se altere, se sustituya, se cambie, de modo que la sustitución o el cambio de las reglas constitucionales por una suerte de tiranía de los principios ha llevado a que se adopten decisiones no en derecho, sino con base en criterios de oportunidad y de conveniencia, como el de solidaridad, propios del ámbito de políticas públicas ajenas al juzgador. La llamada constitucionalización del derecho no solo le ha restado a la Constitución su valor supremo. Cuando todo es constitucional, nada es constitucional, y por ende la jerarquía que por definición le corresponde se desvanece en un reglamentarismo constitucional que reprochaba esta mañana nuestro presidente de la Corte, el doctor Guerrero, insulso, agregaría yo, vacuo, y que se ha traducido en la judicialización de la vida social, lo cual me parece altamente inconveniente. Las relaciones sociales no pueden pasar por el tamiz de los jueces. Oí ayer unas estadísticas alarmantes me corregirán si me equivoqué, si la memoria me falla, pero era algo así como que de 7.000 sentencias de tutela adoptadas el primer año, hemos pasado a 12.000 que se pueden registrar en el sistema semanales, 7.000 anuales, 12.000 semanales. Y entonces aquí la reflexión es, ¿vamos a hacer un balance de 25 años de jurisprudencia de la Corte o vamos a hacer un balance de 25 años, 25 más, de fracaso de la administración? Porque se habla mucho de reformas a la justicia y hay que hacerlas. Se habla mucho de la congestión, de la morosidad, pero se ha indagado en las causas de la congestión. ¿Por qué llegan más de 12.000 tutelas al día creo que es, al día de la Corte Constitucional? Eso no es responsabilidad de los fallos de tutela. ¿Quién es el que está incumpliendo? ¿La administración? ¿Quién estaba incumpliendo antes de 1991? La administración. Tenemos aquí el honor de contar con la asistencia de uno de los constituyentes, del delegatario, el doctor Esguerra, mi profesor además, quien tuvo la feliz iniciativa de llevar a la Constitución las injunction inglesas, la acción de cumplimiento, y uno lee los antecedentes en el proceso constituyente y lo que planteaba el doctor Esguerra en la constituyente y que recoge en su obra La defensa judicial del ciudadano, era una administración insulsa que no da respuesta, y la idea era que la acción de cumplimiento vendría a responder frente a la inactividad de la administración. La legislación y los fallos de constitucionalidad truncaron esa noble ambición del doctor Esguerra, pero yo diría que la
acción de cumplimiento concebida por el doctor Esguerra se le trasladó a otro de sus hijos la acción de tutela, y a alguien en el que no pensó jamás ser su padre la acción popular, que se han convertido en acciones de cumplimiento que pueden ordenar gasto. La pregunta es si los jueces tenemos los elementos de juicio. Ya aquí la doctora Cristina nos decía, nos reconocía que los jueces, y nosotros también lo hacemos desafortunadamente, no medimos las consecuencias económicas porque lo que nos interesa es la defensa de los derechos. Yo me pregunto si un sistema, si una democracia puede funcionar así. La llamada constitucionalización del derecho, que no es otra cosa que la judicialización de la vida social, paradójicamente ha llevado a que esas decisiones garantistas en esas llamadas acciones constitucionales han llevado a que la administración asuma la cómoda posición de imponer a las personas la insólita carga de acudir al juez para que sea éste quien reconozca sus derechos. Se ha trasladado pues a manos ajenas a los jueces la carga de hacer cumplir la Constitución. Quisiera cerrar diciendo que la tarea de defensa de los derechos no es una tarea de los jueces, es una tarea de todas las autoridades. Se debe acudir al juez como se acude al médico cuando se está enfermo, cuando las cosas no funcionan. En un país sano, con un constitucionalismo vigoroso, al ciudadano no se le debería obligar a acudir ante los jueces, sino debería ser la administración la que motu propio y en ejercicio de sus competencias legales cumpliera y así hiciera cumplir la Constitución y la ley. Muchas gracias. Doctor Sánchez, ¿cómo mediría usted el impacto y la eficacia de aquí en adelante? Pues en la misma línea de la doctora Cristina, pero un poco más radical. Yo diría que podríamos sintetizarlo en volver a la norma. Volvamos a la Constitución, volvamos al acuerdo al que llegamos hace 25 años. Ese acuerdo hace un reparto de competencias, de tareas, de atribuciones, y los jueces no estamos para diseñar, ni para ejecutar, ni para controlar políticas públicas. El fetichismo legalista del siglo XIX, todo lo soluciona la ley, fue sustituido luego por el fetichismo constitucional que lo hemos padecido, 7 constituciones en 80 años en el siglo XIX, 67 reformas en la Constitución del 86, el doctor Guerrero recordaba esta mañana más de 40 reformas constitucionales en un cuarto de siglo, fetichismo constitucionalista que nos lleva a creer que la norma lo cambia todo y que ha sido transformado por el fetichismo judicial. Yo creo que deberíamos empezar por ahí, ser conscientes de que a veces, como decía Jelinek, el poder normativo de lo fáctico es superior al poder fáctico de lo normativo. Muchas gracias.